Bueno, muy bien. La semana pasada Pastor Gary nos compartió un mensaje asombroso. So last week, Pastor Gary shared with us an amazing message. Mensaje que nos hablaba de plan y por sobre todo de propósito de Dios. And it was a message about God's plan and above all, His purposes. A veces, y sobre todo en iglesias como esta, And sometimes in churches like this one, donde nos enfocamos en Dios, where we focus on the Lord, en su plan y su propósito, in His plan and purpose, estas frases pudieran volverse como que las acostumbramos a escuchar todo el tiempo, these phrases may become repetitive, pero son principios esenciales. but there are essential principles. Y ese propósito de Dios es para cada uno de nosotros, para nuestras familias y también, como lo veíamos ahora con la presentación de Jacob, para nuestra iglesia. And that purpose, as we saw today with the presentation of Jacob, is also for our church. Hoy vamos a retomar la serie de semanas atrás que titulamos La batalla del cristiano. And so we're going to come back to the title of and the message, The Christian's Battle. El subtítulo para el mensaje de hoy And the subtitle for today's message, es el que ustedes pueden ver en el PowerPoint, Una ley contra otra ley. and you could actually watch it on the screens, and it says one law against another law. Y más adelante todos entenderemos de qué se trata una ley contra otra ley. And we're going to see what we're going to deal with. Pero la serie en general la titulamos La batalla del cristiano But the series is titled The Christian's Battle, para enfatizar que tú y yo y cada uno de nosotros todo el tiempo llevamos una lucha. so for us to understand that you and I, we struggle, we have a fight that is a daily fight. Aprendimos que ya no somos esclavos del pecado, We learned that we're no longer slaves to sin, que ahora podemos vivir en libertad eligiendo no pecar. and that we can live in freedom by choosing not to sin. Y que en esa lucha tenemos dos enemigos externos, And that we have two external enemies, Satanás y sus demonios Satan and his demons, y el mundo. and the world. El primero, Satanás y sus demonios, tratará de detener nuestro camino And the first one, Satan and his demons, they will try to stop our walk with the Lord y nuestro avance con el Señor. and our progress with the Lord. Pero la palabra de Dios nos enseña que este enemigo ya fue vencido But the Word of God teaches us that this enemy was already defeated por nuestro Señor Jesús al morir en la cruz by our Lord Jesus Christ when He died on the cross y resucitar al tercer día según las and when Escrituras. He rose again on the third day according to the Y Scriptures. que por eso tú y yo podemos vivir en victoria. And that's why we can actually live in victory. Tú y yo podemos vencer en esa lucha. We can actually be conquerors. Si in that victory. vivimos en una relación continua y constante con el Señor. That is, if we remain in a continuous and constant relationship with the Lord. Colosenses 2:15 lo dice con claridad. Colossians 2:15 says, Desarmó a los poderes y a las autoridades He disarmed the powers and authorities, y por medio de Cristo, muy importante, por medio de Cristo, and by Christ, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. making a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Ahora, desafortunadamente, Now, unfortunately, muchos cristianos ignoran many Christians, they ignore las artimañas de este enemigo the schemes of this enemy, y son presas fáciles de sus engaños, confusión y mentiras. they become easy prey of his deception, confusion, and lies. Por otra parte, y con respecto al segundo enemigo, On the other hand, and regarding the second enemy, también la palabra de Dios nos asegura, the Word of God assures us, gracias, que aunque vivimos en el mundo, that even we live in the world, no somos el mundo. we are not of the world. Y que una vez más el Señor Jesús And once again, the Lord Jesus Christ intercede por nosotros delante del Padre orando de la siguiente manera. He intercedes before us, before the Father, praying the following. Juan 17:15. John 17:15. No te pido que los quites del mundo,
My prayer is not that you take them out of the world, sino que los protejas del maligno. but that you protect them from the evil one. Así es que, amada iglesia, So, church, amada iglesia, beloved church, estos dos enemigos ya no tienen poder y autoridad these two enemies no longer has any power delante de un hijo y una hija de Dios. over the authority of a son and daughter of God. Amén. Amen. Estos dos enemigos ya no tienen poder y autoridad delante de un hijo y una hija de Dios. They no longer had any authority over a child of God. Y solamente pueden influenciar nuestra vida si nosotros se lo permitimos. And if only we allow them to have influence, that's where they're going to have their influence. Por eso lo repito de nuevo. So I said it once again. Es el engañador y padre de la mentira, It is the enemy and the liar, the deceiver, mediante confusión, engaños y mentiras, through deception, confusion, and lies, que este enemigo puede causar daño a un hijo de Dios. that this enemy will cause harm to a child of God. Pero como ya lo sabemos, ya fueron vencidos. But as we already know, he was already defeated. Ahora, el tercer enemigo ya no es externo, sino interno. Now, the third enemy is not external but internal. La Biblia lo llama la carne o naturaleza pecaminosa. The Bible calls it as the flesh or the sinful nature. Y en la práctica es la tendencia que tenemos hacia el pecado. And that is the tendency that we have to sin. Pero una vez más, la palabra del Señor But once again, the scripture says nos afirma que esa naturaleza ya no nos obliga, again, it affirms that this nature no longer has control over us porque ya se le fue quitado su poder. because its power has been removed. Romanos capítulo 6, versos 6 y 7. Romans 6, 6 to 7. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo We know that our old self was crucified with him para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. so that the body ruled by sin might be done away with. Ya no somos esclavos del pecado, So we should no longer be slaves to sin, pues cuando morimos con Cristo, because when we died in Christ, fuimos liberados del poder del pecado. we had been set free from sin. Amén. Amen. Y esa es la obra que todos nosotros recibimos cuando abrimos nuestro corazón y le recibimos a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. And that's what we receive. That's the work of Christ that we receive when we open our hearts to receive Jesus Christ as our Lord and Savior. ¿Cómo entonces opera o se da esta batalla? How this works out. Satanás, como tentador y engañador, usa lo atractivo del mundo para impresionar, Satan uses the attractiveness of the world to impress llamar la atención de nuestra naturaleza. and to draw the attention of our sinful nature. Y si tú y yo no tenemos claridad, luz y entendimiento, And if we don't have clarity, light, or understanding, es muy fácil caer en tentación y pecar. it will be very easy for us to fall into sin and temptation. Les recuerdo, hablamos sobre los capítulos 6 y 7 de la carta a los Romanos. So remember that we already dealt with chapter 6 and 7 of Romans. Y decíamos que el Espíritu Santo guía al apóstol Pablo para hacerlo consciente And we remember that we said that the Holy Spirit guided the Apostle Paul so he became aware y ver en sí mismo esta lucha al punto de decir lo siguiente. to see the struggle that he had, even to the point to say the following. Romanos capítulo 7 versos 21 al 23. Romans 7, 21, 23. Así que descubro esta ley. So I find this law. Pablo está describiendo esa lucha que todos llevamos. Paul is describing this struggle that we all face. Que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Although I want to do the good, evil is right there with me. Porque en lo íntimo de mi ser
For in my inner being, me deleito en la ley de Dios, I delight in God's law, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, but I see another law at work in me, que es la ley del pecado. that is the law of sin. Esta ley lucha contra lo que considero bueno That law is waging war against what I find as right y me tiene cautivo. and making me as a prisoner. Pablo lo explica muy bien, amada iglesia. Paul is saying it very clearly. Y esa lucha que llevaba Pablo la llevamos cada uno de nosotros. That's the battle that each and every one of us is facing. Esta es la batalla que cada uno de nosotros lleva That's the battle that everyone is facing. y que impresiona, llama la atención sobre todo de nuestras debilidades en particular. And it's targeted to our own weaknesses. Al referirse a carne, When the Bible mentions flesh, o como ya lo hemos descrito, naturaleza pecaminosa, or as we have already discussed it as a sinful nature, también lo podemos describir en una forma más práctica. we can also describe it in a more practical manner. Lo que la Biblia describe como carne What the Bible describes as flesh son los órganos de nuestro cuerpo. are our organs, our senses. Vamos a decir todos, Let's all say it together. los órganos de mi cuerpo. My body's organs. ¿Cuáles son esos órganos de nuestro cuerpo? Bueno, What are those? son los ojos, The eyes, el oído, our ears, la nariz, our nose, la our lengua tongue, y la piel. and our skin. Cada uno de estos órganos es impresionado de una forma llamativa, Each one is stimulated in a very attractive way, seductora y casi ineludible. seductive and almost irresistible. Esta es la forma, esto es en una forma práctica describir esa lucha de la cual hemos estado hablando y estamos hablando hoy. That's how we can describe it in a very practical manner. Cuando los órganos de nuestro cuerpo son impresionados de una forma llamativa y seductora y casi ineludible, When these organs are attracted to it in a very seductive way, estamos llevando esa batalla. that's when we are dealing with the battle. Y voy a ponerlo en ejemplos prácticos So let's look at some practical examples. sin que nadie lo vaya a tomar como algo personal. And I don't want no one to take it personally. ¿Ok? Esto no es personal. This is not personal, it's not about us. Vamos a hablar del caso de las mujeres con algunas cosas que las impresionan a ellas. So first, let's talk to women, to one of the issues that they get their attention. Bueno, en general, But in general, es posible que algunas no. some ladies, they probably don't have this situation. Pero mujeres, cuando tú miras una cartera o un bolso que te gusta, So ladies, when you go out and you see a handbag, a purse that you really like, ya veo algunas sonrisas, I can see some smiles. quedas enganchada. You're hooked. Esa cartera te llamó la atención, It caught your attention. esa cartera te gustó That purse really caught your y attention. You liked lo que it. tú vas a querer And what you really want to do es comprarla is to buy it o que te la regalen. or to anybody to gift it to you. Hombres, The man of the church. y de nuevo por poner solo un ejemplo, This is just an example, of course. en este caso un artículo deportivo, Like something about sports, right? en mi caso una camiseta de fútbol. In my own case, a soccer jersey. La mayoría sabe, soy colombiano, As most of you know, I'm from Colombia. hay un jugador de fútbol que se llama Luis Díaz, There is a soccer player, Luis Diaz. está nominado como Balón de Oro. He might be nominated as a golden ball, right? Sí, Gold ball. no creo que vaya a ganar porque el Kane está mucho mejor que él. There are other soccer players that are ahead of him, but who knows? He Pero might not bueno, win. viene el Mundial
But the World Cup is coming, y a mí me gusta el fútbol. and I like soccer. Jugué fútbol, I played. todavía juego, I still play, ya no como antes, not like before. pero la semana pasada, But last week, viendo el desempeño de Luis Díaz, by looking at Luis Diaz's performance, me fijé en su camiseta I noticed his jersey, y entré a internet and I went online, y vi que hay camiseta roja, and there is a red shirt, camiseta negra, there is a black shirt, camiseta blanca, white shirt, y esto llamó mi atención. and it caught my attention. Bueno, para hacerles corta la historia, So to be brief, to be short, ya compré la roja. I already purchased the red one. Eso es lo que sucede. That's what happens. Ahora, hasta este punto no es pecado So it's not sinful, right? si tengo los recursos con que comprarla. If I have the means to purchase it, Pero si me llegan a ver con camiseta negra o blanca, and if you ever see me with a white or black shirt, pueden acercarse a mí you can approach me. You y can come to me. decirme, pastor, tenga cuidado. You can tell me, Pastor, be careful. Así funciona. You know, that's how it works. Todo lo que miramos, Everything that we look at, todo lo que nos agrada everything that pleases us y nos llama la atención. and gets our attention. Hablando de los ojos. You know, looking at the eyes, of course, talking about the Pero eyes. ustedes lo saben, procuro usar muchos ejemplos. And I try to use many examples, you know me. Igual pasa con la comida. It's the same thing with food. La miras, You look at it, la pruebas you taste it, y olvídate. forget about it. Ustedes lo saben, también lo comparto yo con el helado. Like ice cream, I have said this before. Yo no puedo tener helado en la nevera. I can't have ice cream on my fridge. Mis hijas se burlan así como ustedes se están burlando, You're making fun of me just as my daughters. porque si hay helado en la nevera Because if there is any ice cream out in the fridge y desaparece, and it disappears, ya saben a quién dirigirse. they already know who they can ask for. De la misma manera nos pasa con el oído, It's the same thing with our ears, con la lengua with our tongue, y con el tacto. and with the touch. El Señor le revela al apóstol que esta lucha es como una ley. And the Lord reveals that to the Apostle Paul that this is like a law. Y entonces la llama la ley del pecado. And he calls it the law of sin. 2 semanas atrás les compartí que la comparación que hace Pablo es con las leyes que rigen el funcionamiento de la naturaleza. 2 weeks ago, I said what the Apostle Paul is comparing is about the natural laws. Y hablamos de la ley de la gravedad, And we mentioned the law of gravity, que es una fuerza constante that is a constant force, que nos permite a nosotros y a todo elemento sobre la so tierra that everything and even us permanecer de pie be on our foot, grounded, y no salir disparados hacia la and atmósfera. so we're not completely ejected to the atmosphere. Es una ley, That's a law. es inmutable, It cannot change. no cambia, Immutable. es una constante 9.8. It's a constant 9.8. Y así describe Pablo la ley del pecado. And that's how Apostle Paul describes the law of sin. Pablo, o más bien el Espíritu Santo, no hubiera podido escoger mejor forma de explicar e ilustrar la acción e influencia de la ley del pecado. Paul and the Holy Spirit, they couldn't have chosen a better way to explain the influence of sin. Ley del pecado que nos afecta a todos nosotros. Because this is a law that affects everyone. Amada iglesia, hay una ley natural Beloved church, there is a natural law que no deja de ser that is constant. siempre Always, y en cualquier circunstancia será. and in every circumstance, it will happen.
Y si la historia terminara aquí, And if the story will finish here, tú y yo estaríamos perdidos. we will be miserable, we will be lost. Así lo manifiesta Pablo. That's how Paul actually says it. Verso 24 dice, Verse 24 it says, soy un pobre miserable. what a wretched man I am. Yo a veces me siento así con el helado. Sometimes I feel like that with ice cream. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Who will rescue me from this body of death? Pero noten la seriedad de lo que estamos hablando. But again, this is very serious. Pues en gran medida tengo dominio propio I have self-control con el problemita del helado. with the struggle that I have with ice cream. Pero si yo no tuviese cuidado y dominio propio, But if I don't have self-control over it, comería y comería helado. I would eat and eat ice cream. Vengo de una familia con antecedentes diabéticos. I have a background of diabetes in my family. Podría enfermarme de diabetes I could easily get sick from that illness. e incluso llegar a la muerte. I could even die from it. El tema, amada iglesia, So the topic here, church, es beloved que church, esa ley del pecado, that law of sin, literalmente, literally, sí o sí, in all ways, lo que busca es llevar a la muerte. is going to take you to death. Y como les dije, si todo terminara acá, And if everything ends here, estaríamos perdidos. we'll be lost. Pero el verso 25 dice, But let's look at verse 25. gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Thanks be to God through Jesus Christ. Jesucristo es nuestra esperanza. Jesus Christ is our hope. Jesucristo es nuestro Salvador. He is our Savior. Ahora quiero hacer una aclaración más And I just want to get this very clear para mejor entendimiento. so that we understand it better. Antes de conocer a Cristo, Before we knew the Lord, éramos literalmente esclavos del pecado. we were literally slaves to sin. ¿De acuerdo con eso? Do we agree with that? Ahora somos libres para no pecar. Now we're free not to sin. ¿De acuerdo también con eso? Agree, right? Y la palabra estar sujeto, And that word is subject to, en este caso, in this case, que se refiere a la ley del pecado, referring to the law of sin, ya no nos habla de esclavitud, it's no longer about slaves. ya no nos habla de esclavitud, It's no longer about being a slave, sino de una tendencia a pecar. so now it's not that you're a slave, but you have the tendency to sin. La naturaleza pecaminosa que habita en los órganos de nuestro cuerpo, That sinful nature that is still in our bodies, como ya lo describimos, as we already described it, va a tener esa tendencia, is going to carry that tendency. pero ya no somos esclavos. But we're no longer slaves. Amén. Amen. Pasemos entonces al capítulo 8 y el porqué del título de nuestro mensaje, una ley contra otra ley. Now we move to chapter 8, and we're going to see the reason of the title of the message, one law against another law. El capítulo 8 es un capítulo maravilloso, amada iglesia. Chapter 8 is wonderful. It's a wonderful chapter. Se los recomendé hace 2 semanas I advised for you to read it 2 weeks ago, leer capítulos 6, 7 y 8, to read chapter 6, 7, and 8, que describe con muchos detalles that describes in many details todo lo que hemos estado compartiendo. what we have already discussed. Y es tan maravilloso este capítulo que el subtítulo en la nueva versión And internacional it's es so wonderful that the subtitle in the New International Version says, Vida por el Espíritu. it says, life by the Spirit. Vamos a decir vida por el Espíritu. Living by the Spirit. Vamos a decir por este lado, vida por el Espíritu. Right here, living by the Spirit. En resumen, esa es la instrucción de Pablo. In summary, that's Paul's instruction. En resumen, esa es la instrucción de Dios. That's the instruction from God. Y mira cómo comienzan los versos 1 y 2. So let's take a careful look at verses 1 and 2. Por lo tanto, Therefore,
es decir, el resumen del capítulo 6, resumen del capítulo 7, So summary chapter 6 and 7, y por como finaliza el capítulo 7, and making that as a conclusion of chapter 7. gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, Thanks be to God through our Lord Jesus Christ. comienza diciendo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. It says there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida Because through Christ Jesus, the law of the Spirit of life te ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. has set you free from the law of sin and death. Amén. Amen. Hemos sido liberados. We have been freed. Ahora, en la investigación y en el trabajo de preparación del mensaje, While investigating, preparing this message, el Espíritu Santo hacía sobresalir algo en la comparación de la ley del pecado y de las leyes naturales. so it was very clear to me while I was preparing the message about these two laws, the law of sin, the law of the Spirit. Como les dije, una ley natural no cambia, As I said before, a natural law does not change. es una constante. It's constant. Y por eso la ley del pecado And that's why the law of sin va a seguir funcionando is going to continue on en cualquier tiempo every time y en cualquier circunstancia. and at every moment. Lo asombroso aquí es What's wonderful here, que la ley del Espíritu de que nos habla la palabra de Dios that the law of the Spirit that Scripture mentions vence a esa ley del pecado defeats that law of sin y nos libera and make us free. no solamente de esa esclavitud de pecar, Not only from that bondage of sin, sino también de la muerte. but also of death. Mis amados, de la misma manera en que el Señor venció y neutralizó a los dos enemigos externos, Beloved church, just as the Lord defeated and neutralized those two external enemies, Satanás y sus demonios y el mundo, Satan and the world, de la misma manera lo ha hecho con nuestro enemigo interno, has done it the same with our own internal enemy, con nuestra naturaleza pecaminosa, with our own sinful nature, con ese llamado, con esa tentación que hay en los miembros en los órganos de nuestro cuerpo, with that temptations that we have in our members, in our body's members. y aquí And here, lo más importante what's important es que tú y yo is that you and I, seamos muy conscientes de eso. that we should be very conscious about. Por eso nos hemos tomado el tiempo, That's why we're taking our time. por eso lo hemos repetido de una forma, That's why we have said it in many ways. lo hemos compartido de una forma, We have said it in one way, lo hemos repetido de otra. and we have repeated in another way. Ya no somos esclavos, We are no longer slaves. ahora somos libres para no pecar. We are free not to sin. Y para eso fue que el Señor nos salvó. That's why the Lord saved us. La salvación, como lo dije hace 2 semanas, Salvation, as mentioned 2 weeks ago, esencial y literalmente, literally and essentially, nos libra de la esclavitud set us free of our para slavery, que ahora decidamos, so that we can decide now, en primera instancia, in first place, no pecar. not to sin. Ok, tercera y última parte del mensaje. And now let's go to the final part of the message, third part. Pasamos al verso 5 de este capítulo 8. Now let's go to verse 5 of chapter 8. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. Y quiero pedirles que la misma atención que han tenido durante estos 30 minutos, And I want, if your attention has been very focused during these last 30 minutes, la sigamos manteniendo ahora. let's keep it right now. De nuevo, Again, los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. those who live according to the flesh have their mind set on what the flesh desires. En cambio,
But those Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. those who live according to the Spirit have their minds set on what the Spirit desires. Ahora encontramos que como ya somos libres, Now we see that since we're free, debemos decidir cómo vivir. we have to choose how to live. Y encontramos en esta porción dos formas. And we find in this scripture two ways. Y es clarísimo el enfoque And it's a clear focus here que en las dos formas that in these two ways, todo se dirige a nuestra mente. everything is targeted to our minds. Los que viven conforme a la carne fijan la mente en los deseos de la carne. Those who live according to the flesh have their minds set on the flesh. Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Those who live in the Spirit set their minds on the things of the Spirit. Todo se dirige a nuestra mente. Everything is targeted to our minds. El ataque del enemigo con lo atractivo y seductor del mundo The attack of the enemy through the attractiveness and seductive things of this world se dirige a nuestra mente. targets our mind. Lo percibimos y lo recibimos a través de los sentidos, a través de los órganos del cuerpo. We perceive those attacks, those situations through our senses. Pero cada percepción que nosotros recibimos del exterior por nuestros sentidos, But everything that comes to our senses from the outside inmediatamente son señales nerviosas que van a nuestra mente, a nuestro cerebro. There are signals that go straight to our brains. Hablemos un poco de cómo funciona y de qué está compuesta el alma del ser So humano. let's talk about the human soul, how it's made up of. Sabemos que el alma del ser humano So we know that the human soul está compuesta de la mente, has the mind, es decir, los pensamientos, the thoughts, las emociones the emotions, y la actitud and the will para hacer las cosas. to make things happen. Vamos entonces a hacerlo o mostrarlo en una forma más práctica. So let's go in a practical manner. Bueno, el ser humano funciona de la siguiente manera. Human being functions in the following. Percibimos We perceive por los sentidos, through the senses, pensamos, we think, lo que pensamos lo sentimos what we think we feel, y lo que sentimos lo hacemos. and what we feel we act. Vamos a ponerlo en el contexto del verso. Let's put it in the context of the verse. Vamos a decirlo en una forma práctica. So let's say it in a practical manner. Los que fijan su mente en los deseos de sus órganos de los sentidos, Those who focus on the desires of their senses, lo que ven what they see, o les gusta what they like, o lo que sienten, what they feel, lo que oyen what they hear, y sus debilidades and their weaknesses, viven conforme a esto. they live according to that. Ahora, Now, los que fijan those who Enfocan, focus, dirigen su atención they have all their attention a los deseos de Dios to God's desires, y por eso nosotros estamos aquí. Amén. and that's why we're here. Amen? Nosotros estamos aquí por los deseos de Dios. We're here for God's desires. Pregunto, And I'm making this ¿cuántos question. quieren vivir por lo que Dios desea para tu vida? How many of you want to Amén, live according to amén. God's Literalmente estamos aquí desires? Amen. por eso. That's what we're here for. Entonces, los que fijan, enfocan y dirigen su atención a los deseos de Dios, So those who focus and have all their attention to God's desires, a los planes de Dios, to His plans, las propuestas de Dios, God's purposes, la oración, prayer, el estudio de su palabra, studying His Word, el congregarnos, having a gathering as a church, participar y asistir a todas las oportunidades que el Señor nos ofrece en nuestra iglesia, participate in everything that the church offers, retiros, encuentros, seminarios, all the retreats, all the meetings, all the seminars, el discipulado que comienza ahora en abril, the discipleship that will start in April.
viviremos conforme a esto. We will live according to this. Amén. Amen. Démosle un aplauso al Señor, amada iglesia. So, praise the Lord. Yo diría, I would say, hasta este punto, up to this point, amén, amén y punto final. I would say amen, amen, and that's it. Y quisiera terminar así, And I would love to end like that. pero Pablo nos advierte de algo. But Paul warns us. Cogimos versos 5 y 6, We already saw verses 5 and 6, right? 5 to 6. versos 7 y 8, Now let's go 7 and 8. dice entonces: Says the following. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. The mind governed by the flesh is hostile to God. Noten cómo el apóstol Pablo Let's see how the Apostle Paul explica muy bien la lucha que llevamos, explains very well our struggle. nos anima y nos da la salida por el Espíritu Gives Santo, us encouragement and gives us a way out. pero ahora pasa a mostrarnos But now he goes into la seriedad de esta problemática. how serious this issue is. Voy a repetirlo. I'm going to say it again. La mente gobernada The por ma- la carne The mind that is governed by the flesh es enemiga de Dios. is God's enemy. La mente que es gobernada por esos deseos, A mind that is set on those desires, y voy a ponerlo en el contexto de mi debilidad con el helado. and again, with my weakness with ice cream. Ya lo dije, I already said it. si yo como helado como loco, If I eat ice cream like a crazy person, seguramente me voy a poner sobrepeso, of course I'll gain weight. seguramente voy a coger diabetes. I'll most likely be diabetic Eso desde la parte y desde la perspectiva física, in the natural and physical way. pero el que eso me lleve But that alone a estar atado might take me to be completely hooked desde la perspectiva bíblica from a biblical me perspective, convertiría will get me into en enemigo de Dios. an enemy of God. Pastor, ¿por qué? Why, Pastor? Porque el deseo de Dios, Because God's desire, el plan de Dios, God's plan, la voluntad de Dios God's will es que yo esté bien. is that I should be good. Amén. Amen. El deseo de Dios, God's desire, la voluntad de Dios God's will es que tú y yo estemos bien. is that you and I will be okay. Y todo lo que se opone al plan, al propósito, al deseo de Dios, And everything that opposes God's plan and purposes, de una u otra forma, in one way or se another, convierte it becomes en adversario in an enemy de ese plan y de ese of propósito. that plan and purpose. La mente gobernada por la carne es enemiga de Dios. A mind set on the flesh is enemy of God. Y ahora ya no lo voy a decir en mis palabras, sino en las palabras del apóstol Pablo. Now let's go at the scripture, what the Apostle Paul said. Pues no se somete a la ley de Dios, That it does not submit to the law of God ni es capaz de hacerlo. and cannot do it. Cae en una incapacidad de hacerlo. Is completely incompetent. It cannot do it. Y luego dice, And continues saying, los que viven según la carne those who live according to the flesh, no pueden agradar a Dios. they cannot please God. Amada iglesia, aquí lo que está diciendo es Beloved church, what it says here, que se es o no se es. either you are or you're not. Así de sencillo. That clear? Si eres cristiano, If you're a Christian, vienes a la iglesia, you come to church, pero no pones en práctica, but you don't put into practice, serás como el estudiante que se matricula en la universidad. it's like if you go to college, right? Asiste a clases, You're enrolled in college, you go to class, pero no hace tareas. but you don't do any assignment. ¿Qué va a conseguir ese estudiante? What are you going to get? Nada. Nothing. ¿Sabes que la mayoría de las carreras
Most of the of those college classes and courses, te exigen un tiempo de prueba, you have a test. You have to go through a test te time. exigen un tiempo de práctica para comenzar a ejercer. You have to make a practice of it. And El so apóstol before going Santiago lo dice claramente, and the scripture says, James says it, que la fe sin obras es muerta. faith without works is dead. Hombres fuertes físicamente, Those men who are physically strong, hombres fuertes en experiencia, those who have a lot of experience, pero débiles en su espíritu. but spiritually weak, Su experiencia laboral, job experience, su fuerza física, your physical strength, aún su fuerza mental, even your mental strength no les servirá will not help you cuando su esposa le diga when your wife tell you que ya no quiere vivir más con él that she doesn't want to live with you anymore porque se cansó de su maltrato. because she's tired of that treatment that you are giving. No les servirá It's not going to help you cuando sepa que su hijo está en las drogas o en el alcohol. when you know all of that physical stress. Is not going to help you if your son is into drugs. No les servirá It's not going to help you cuando sepa que su hija anda en malos pasos. when you know that your daughter is going downhill. Y solamente estoy poniendo esto como ejemplo. And I'm just giving out some examples. Amada iglesia, Beloved church, o somos o no somos del Señor. either we belong to the Lord or we don't. Amén. Amen. Gloria, gloria al Señor. Praise the Lord. Terminamos con esto, Let's close. porque como les digo, el capítulo 8 es, voy a decirlo en un término muy coloquial, Chapter 8, I'm going to say this very informal. el capítulo 8 es la cereza en el pastel. Chapter 8 is the cherry on top of the cake. Y dice entonces el verso 12, por tanto, hermanos, Verse 12 says, therefore, brothers, por tanto, amada iglesia, therefore, beloved church, tenemos una obligación. we have an obligation. Mira, voy a decirte algo. I'm going to tell you this. Voy a abrirte un poco más mi I'm corazón. going to open a little bit more my heart. En ese trabajo que Dios me ha dado de desarrollar el lenguaje, estudiar el lenguaje y aplicarlo a nuestra vida, In the task of me analyzing language and applying it to everyday life, hay palabras que me gustan there are words that I really like, y hay palabras que no me gustan. and there are words that I No don't. sé si el helado, no me gusta mucho el helado de chocolate. I don't like chocolate ice cream, for instance. Me gustan más bien los helados rojos, ¿no? Los berries y todo eso. Red, like berries, ice cream, and all of that. Aquí hay una palabra que no me gusta. There is a word here that I don't like. Pastor Camilo, tú me has escuchado. And Pastor Camilo, you already heard me. A veces en nuestras reuniones pues tenemos que expresar y tenemos que In our meetings, we have to express and talk tratar muchos temas. and deal with many topics. La palabra obligación. The word obligation. A mí no me gusta esa palabra. I don't like that word. No me gusta que la gente esté obligada. I don't like when people are obligated. Pero But ese es mi gusto particular. that's my taste. Es mi gusto particular. That's my own taste. Aquí aparece esa palabra. And it's here, right here. Y me llamó muchísimo la It atención. really caught my attention. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, amada iglesia, There- por lo tanto, queridas familias, Therefore, brothers and sisters, beloved church and beloved family, tenemos una obligación. we have an obligation. Vamos a decirlo, tenemos una obligación. We have an obligation. Vamos a decirlo por aquí, tenemos una obligación. We have an obligation. Ahora, Now, son dos palabras two words que enfatizan muchísimo, that has a lot of emphasis. porque una cosa es desear hacer One thing is to desire to do something, to have the will of something, y otra tener que hacer.
and something else to be obligated to El do it. tener que hacer If you are obligated to es do una obligación. it, it's an obligation. Luego es muy, muy llamativo And it really calls our attention que dos palabras that two words con casi un igual significado with the same meaning pretty much, estén juntas they're linked en together. en esta instrucción, en esta dirección que nos da el This Señor. instruction and obligation from the Lord. A mí me llama muchísimo la atención It really gets my attention. y yo espero en el Señor que el Espíritu Santo ponga esa misma inquietud en tu mente y en tu corazón. And I pray the Lord is going to do the same in your heart and mind. No es algo, aquí no es algo que tú puedas escoger. This is not optional. No es tu choice. It's not your choice. No es si nos parece. It's not if you like it. Noten Please note que el parecer es del alma. that all of the choosing and what you want to do is from the soul, from El parecer es your emotions. emocional. Your emotions. Y aquí la instrucción es vivan por el Espíritu. But here the instruction is live by the Spirit. Cero emociones. No emotions. 100% espiritualidad. 100% being spiritual. ¿Sabes que ese es uno de los énfasis de nuestra iglesia? That's one of the emphasis of our church. Por lo tanto, hermanos, tenemos una obligación, Therefore, we have an obligation. pero no es la de vivir conforme a la carne. But it's not to live according to the flesh. Y aquí viene de nuevo el énfasis. And again, the emphasis is here. Porque si ustedes viven conforme a ella, Because if you live by it, morirán. you'll die. Pero But si por medio del Espíritu by the Spirit, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, put to death all the habits of the flesh, vivirán. you will live. Amén. Amen? En mi caso, In my own case, un poquito de helado a little bit of ice cream. está bien. It's okay. De vez en cuando. Sometimes. Pero pongámoslo en el contexto de nuestros pecados, de nuestra debilidad. But let's put that in the context of our own sins and weaknesses. El llamado es, tenemos una obligación. The call here is an obligation. Y punto y coma, y lo dice. Semicolon, he says. Pero si por medio del Espíritu, But if by the Spirit, y de nuevo, no es en nuestras propias fuerzas, and again, it's not in our own strength. no es en nuestras propias fuerzas, It's not. es por medio del Espíritu, It's by the Spirit. es por medio de nuestra relación con Él, It's by our relationship with es Him. pidiéndole a Él que obre en It's nosotros. asking Him to work in our lives. Pero si por medio del Espíritu But if by the Spirit, dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. that those habits you will live. Y eso es lo que tenemos que hacer. And that's what we need to do. Amén. Amen? Eso no es lo que debemos hacer, es lo que tenemos que hacer. That's not what we should do, but we have to do. Y cierra el verso 14 diciendo: And he closes with verse 14. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios For those who are led by the Spirit of God son hijos de Dios. are God's Amen. children. Amen? Aleluya. Hallelujah. En mi diálogo con Dios, In my conversations with the Lord, en esas charlas muy personales in my own personal conversations que yo with tengo him, con el Señor, le preguntaba I asked him, y te lo comparto a manera personal, and I share with you, this is very personal, porque seguramente esa pregunta surge.
Because most likely you have the same question. Yo le preguntaba, Señor, And I would ¿por ask qué him, tenemos que luchar? why do we have to struggle? Porque yo sé que no es una batalla fácil. Because I know it's not an easy struggle. Yo sé que cada uno de nosotros llevamos esa batalla. I know that you and I, we have that struggle. Como les decía, unos con una cosa, otros con otra, otros con otra. We have different battles, you have different ones. We all have different ¿Por qué ones. tenemos que luchar? Why do we have to struggle? ¿Por qué tenemos una batalla de todo el tiempo? Why we have a battle that is constant? Y la respuesta que me daba el Espíritu Santo fue, And the response from the Lord, from the Holy Spirit was, si no hay lucha, if there's no struggle, no hay victoria. there's no victory. Si tú y yo no luchamos, If you and I don't fight, no vamos a ser fortalecidos. we will not get stronger. Si no luchamos, If we don't battle, si no estamos en la batalla, if we're not in the struggle, no vamos a ganar. we're not gonna win. Así fue que Dios diseñó su plan. That's how the Lord designed His plan. Pero por supuesto, como les acabo de decir, And of course, as I already said, todo esto everything viviendo por su Espíritu. is by living in the Spirit. No es en nuestras propias fuerzas, It's not in our own strength, sino en las fuerzas del Señor. but in God's strength. Pelear, To fight, luchar, insistir, to struggle, and to continue on, to press on. no solo nos hará más fuertes en el Señor, Not only will make us stronger in the Lord, sino que cada vez que ganemos una batalla, but every time we win a battle, recibiremos una satisfacción, we will have the real pleasure, un gozo enorme. the great joy. Ustedes saben a qué me estoy And you refiriendo. know what I'm referring to. Muchísimo más grande Far greater que el placer que produce pecar. than the temporary pleasure of sin. El gozo, The joy, la alegría, that joy, la satisfacción that que satisfaction nos produce ganar una batalla en las fuerzas del Señor when we actually win that battle es mucho, mucho, mucho más grande is far greater que produce el placer de pecar. than the temporary pleasures of sin. Y otra cosa más, And another thing, ese gozo, that joy, esa alegría that joy perdura, continues on. It nos lasts, llena, fills us, nos llena realmente, really fills us, se mantiene, will continue on. no se va rápido It's not gonna fade away como el placer del momento de pecar. like the pleasure of sin. Amada iglesia, Oh, beloved church, el plan de Dios es perfecto. God's plan is perfect. Amén. Amen. Hay 349 millones de personas en los Estados Unidos. There are about 349 million people in the United States. El pastor Gary nos hablaba la semana pasada Pastor Gary talked to us last week de plan y de propósito. about plan and purpose. Y que ese plan y ese propósito no comienza hoy. And that plan and purpose does not start today. Comenzó desde antes de la creación del mundo. It actually started before the foundation of the world. Y recuerdo 3 puntos del mensaje. And I remember at least 3 points of the message. Número 1, Él nos amó. Number 1, He loved us. Y porque nos amó, nos llamó. And because He loved us, He called us. Y porque nos llamó, And because He called us, tú y yo no solamente tenemos la oportunidad de vivir y vivir en abundancia, not only we have the opportunity to live, but live abundantly. es decir, en Cristo, That's in Christ. sino tenemos la oportunidad, But also have the el opportunity, privilegio the privilege de compartir este mensaje. to share this message. Hay 349 millones de habitantes en los Estados Unidos. Again, 349 million people living in the U.S., 9.5 millones en New Jersey. 9.5 million in New Jersey, Y tú y yo estamos hoy aquí. and you and I are here today. No es una coincidencia, It's not a coincidence. es plan y propósito de It Dios. is God's plan and purpose. Tú y yo estamos aquí, You and I are here. tú y yo fuimos traídos y enviados por el Señor We were brought by the Lord. We were sent by the Lord para que se cumpla
ese mensaje que hemos recibido. to fulfill that message here from the Lord. Amén. Amen. Te voy a pedir que te pongas de pie, I'm por going to ask you favor. to stand. Vamos a orar Let's pray. y vamos a hacer una declaración como cierra el capítulo 8 de la carta a los romanos. And let's make a statement as we close with chapter 8 of Padre Romans. Celestial, queremos darte gracias una vez más Heavenly Father, we want to thank you once en esta again mañana, en este día. on this day, Lord. Gracias porque el mensaje de tu palabra Thank you because of the message of the word. no solamente llama la atención de nuestra vida, Not only gets our attention, sino nos confronta but also it confronts us y nos lleva al arrepentimiento. and take us to repentance. Ahí con tus ojitos cerrados, With your eyes closed right there, quiero preguntar, I want to ask you, si tú estás aquí hoy por primera vez, if you're here for the first time, si es la primera vez que escuchas this is the first el time that mensaje de la palabra de Dios, you hear God's message, si no has abierto tu corazón para recibirlo a Él If you como have- Señor y Salvador, if you haven't opened your heart to receive Him as your Lord and Savior, hoy es el día de tu salvación. today is the day of your salvation. Y quiero invitarte, And I want to invite you. es el Señor el que está And He's knocking golpeando en la puerta de tu on corazón. your heart's door. Todos con los ojos cerrados, Everyone with their eyes closed. y voy a hacer la pregunta. I'm going to ask, Si tú hoy abres la puerta de tu corazón, if today you open up your heart to the Lord, dice la palabra de Dios the scripture says que Él entrará, that He will enter, cenará contigo will have fellowship y with you, estará contigo para and siempre. will be with you forever. Si esa personita eres tú, solamente levanta tu mano ahí donde estás If that's you, I want you to raise your hand. y vamos a hacer esa declaración. And let's make that declaration. El Señor te bendiga. God bless you. Alguien más Anybody else? ha sido hoy tocado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Has anyone else has been touched by God's Spirit and His Word? ¿Hay alguien más que quiera hoy recibir a Cristo como Señor y Salvador? Is there anyone else that wants to receive Jesus Christ as their Lord, His Lord? and ¿Hay alguien Savior? más que hoy quiera estar seguro Is there anyone else that wants to o be assured? segura Assured hacia dónde va tu vida y hacia dónde va tu destino? where your destiny is going to be. El Señor te bendiga. May God bless. ¿Alguien más? Anyone else? Recuerda, Remember, no es en tus propias fuerzas, it is not on your own strength. no es por la experiencia. It is not by experience. Bueno, muy bien, estas personas que levantaron su mano, Very well, those who raise up their hands, voy a dirigirles y toda la iglesia les va a acompañar, I'm going to guide you, and the church is going to follow, orando de la siguiente manera. praying as follows. Padre Celestial, Heavenly Father, te damos gracias we thank you porque hoy because today pudimos verte, we were able to see you, God. hoy te has revelado a nuestra vida Today you have revealed a yourself to través de us este mensaje. through this message. Hoy reconozco Today I acknowledge que he pecado contra ti that I've sinned against you y contra los hombres, and against men, pero también reconozco but I also recognize y creo and believe que en la cruz del Calvario, that at the cross, con tu muerte with your death y la sangre que derramaste, and the blood that was poured out, tú limpias you cleanse y quitas mi pecado. and take away my sin. Y hoy me das And today you give me la oportunidad the opportunity de nacer de nuevo, to be born again, de ser perdonado to be forgiven, y por tanto
Therefore, te abro mi corazón I open para my heart recibirte to receive you como mi Señor as my Lord y mi Salvador. and my Savior. Amén. Amen. Amen. Gloria a Dios. Praise the Lord. Amada iglesia, Beloved church, vamos a orar. let's pray. Vamos a orar. Padre Celestial, Heavenly Father, oramos en el nombre de Jesús we pray in the name of our Lord para que Jesus esta palabra that this word quede grabada may be recorded en nuestra mente, in our hearts pero también en nuestro and corazón. also in our minds. Y así como aprendíamos hoy So let it, as we learn today, que los deseos de nuestra mente, that the desires of our heart, que los deseos tuyos that your desires sean may los que nos llevan be the ones that take us a tomar acción. to take action. Que como decía hoy tu palabra, As the word says today, hoy estamos obligados today we are obligated a vivir to live, no por nuestros deseos, not because of our own desires, no por lo que nos gusta, not because of what we want, no por lo que nos llama la atención, not because we are going to do what God gets our porque attention, eso nos puede llevar because those things a salir del camino. are going to take us to leave us, take us away from the road, from the No, way. hoy decidimos Today we make a y decision, estamos obligados and we are a obligated vivir to live por la dirección de tu Espíritu Santo, according to the Holy Spirit, a ser consecuentes to live according y absolutamente agradecidos. and live completely grateful. Es la mejor respuesta That's the best answer a lo que tú hiciste por nosotros to what you have done to us en esa cruz. on the cross. Hoy decidimos, vamos a decir, Oh, today we decide vivir to live conforme according a la dirección de tu Santo Espíritu. to the direction of God's Holy En el Spirit. nombre de Jesús. In the name of Jesus, Que la presencia tuya, Señor, may your presence llene fills cada espacio every part de nuestra mente, of our minds, de nuestro corazón of our hearts, y de nuestro cuerpo. and of our Amén. bodies. Amen. Amén. Dale un Amen. fuerte aplauso al Señor. Vamos. Más grande tu nombre sobre todo Vamos a decirle todos. dominios y tronos